Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hoy es 17 de diciembre, una fecha que, marca el aniversario de un momento que parece sacado de una serie, la excomunión de un rey. En 1538, el Papa Paulo III expulsó formalmente a Enrique VIII de Inglaterra de la Iglesia Católica. La historia que todos conocemos es que fue por un lío de faldas. Repudió a su esposa, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena. Pero algo me dice que una decisión tan drástica, que cambió un país para siempre, no puede reducirse solo a un drama amoroso. Tienes toda la razón. El triángulo amoroso fue la chispa, sí, pero es que el polvorín llevaba mucho tiempo preparándose. Claro. Hoy vamos a analizar cómo la obsesión personal de un rey por tener un heredero se cruzó con una lucha brutal por la soberanía nacional y con un continente entero, que estaba en plena crisis religiosa. El divorcio de Enrique fue el escenario, desde luego, pero la obra que se representaba era mucho más grande. Era el nacimiento de la Inglaterra moderna. Pues me parece un planazo. Vamos a desenredar esta madeja. Y para entender la ruptura, supongo que primero hay que entender al hombre. La imagen que tenemos de Enrique VIII es la de un tirano obeso, caprichoso. Pero, ¿siempre fue así? O sea, ¿quién era este rey antes de convertirse en el gran enemigo de Roma? Es que esa es la primera gran ironía de esta historia. El joven Enrique VIII era la antítesis de esa imagen. Era el príncipe renacentista por excelencia. ¿Ah, sí? Sí. Alto, atlético, músico, teólogo aficionado y sobre todo un católico ferviente, un defensor a ultranza de la fe tradicional. Espera, un teólogo, el mismo Enrique VIII. Sí. De hecho, cuando Martín Lutero empezó a ganar fuerza en Alemania con sus ideas reformistas, Enrique se lo tomó como algo personal. Con la ayuda de su entonces amigo y canciller, Tomás Moro, escribió un tratado llamado La defensa de los 7 sacramentos. Era un ataque directo y bastante erudito a las tesis de Lutero. Me estás diciendo que el hombre que rompió con la Iglesia Católica empezó su carrera como el mayor defensor del Papa. Exactamente. Y el Papa de la época, León X, quedó tan impresionado que le otorgó un título honorífico, Fidei Defensor, que en latín significa defensor de la fe. ¡Qué bueno! Un título que paradójicamente los monarcas británicos conservan hasta hoy en sus monedas. La ironía es monumental. Definitivamente. Entonces tenemos a un rey joven, católico devoto, premiado por el Papa. ¿Qué es lo que se tuerce de una forma tan radical? Pues se tuerce lo más importante para cualquier monarca de la época, la sucesión. Claro. Hay que recordar que la dinastía de Enrique, los Tudor, era relativamente nueva. Había llegado al trono tras una guerra civil sangrienta, la Guerra de las Dos Rosas. La estabilidad del reino dependía de una cosa: un heredero varón indiscutible. Sin él, el país tenía todas las papeletas para volver a sumirse en el caos. Y ahí es donde entra en juego su primera esposa, Catalina de Aragón. Efectivamente. Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Una mujer culta, piadosa, de un linaje impecable. Pero, claro, tras 20 años de matrimonio y múltiples embarazos, solo una hija había sobrevivido: la futura María Tudor. Y para Enrique eso era un desastre. Un desastre dinástico. Y poco a poco empezó a verlo no como mala suerte, sino como un castigo divino. ¿Un castigo? ¿Por qué? Porque Catalina había estado casada brevemente con su hermano mayor, Arturo, antes de que éste muriera. Para casarse con ella, Enrique necesitó una dispensa papal especial. Ahora, años después, y sin heredero, se obsesiona con un pasaje del Levítico, en la Biblia, que dice que quien se casa con la mujer de su hermano no tendrá descendencia. Se convence de que su matrimonio es nulo a los ojos de Dios. Vale. Entonces tenemos a un rey frustrado, supersticioso y con una obsesión dinástica, el cóctel perfecto para que aparezca una tercera persona. Y aparece Ana Bolena, una dama de la corte mucho más astuta, más ambiciosa que las amantes anteriores del rey. Ella le dejó muy claro que no sería una más en su lista, o reina o nada. Y para 1527, Enrique ya ha tomado la decisión que lo cambiará todo. Necesita que el Papa anule su matrimonio con Catalina para poder casarse con Ana y tener por fin un heredero legítimo. Desde su punto de vista, no debía parecer tan complicado, ¿no? Al fin y al cabo, era el defensor de la fe, un rey poderoso. Seguramente pensó que sería un mero trámite.
Él esperaba una solución rápida, desde luego. Había precedentes de anulaciones reales, pero lo que en Londres parecía una petición razonable, en Roma era una bomba de relojería política. El problema no era teológico, era geopolítico. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en Roma en ese momento? Pues pasaba que el Papa, Clemente VII, no era un hombre libre. Acababa de ocurrir uno de los eventos más traumáticos del siglo, el saco de Roma de 1527. Las tropas del emperador Carlos V habían invadido y saqueado la ciudad de una forma, increíblemente brutal. El Papa estuvo meses prisionero. En la práctica era un títere en manos del emperador. Un momento. Carlos V, el emperador del Sacro Imperio y rey de España. ¿Qué tenía que ver él en todo esto? Pues aquí está el nudo del problema. La pieza que lo bloquea todo. Catalina de Aragón era su tía. Ah, amigo. Carlos V no iba a permitir bajo ningún concepto que su tía fuera humillada, repudiada y su hija María declarada bastarda. Para el Papa, concederle la anulación a Enrique habría sido una bofetada en la cara al hombre más poderoso de Europa, que además controlaba militarmente Italia. Era un suicidio político. Claro, estaba literalmente entre la espada y la pared, entre el rey de Inglaterra y el emperador que lo tenía casi secuestrado. Exacto. Así que hace lo que haría cualquier político en una situación imposible, dar largas. Durante casi 6 años, el caso se estanca. Se envían embajadores, se buscan opiniones de juristas por toda Europa, se celebran juicios que no llegan a nada. Enrique se desespera. Su frustración con su matrimonio se transforma en una frustración con la propia figura del Papa. Y la pregunta en su cabeza empieza a cambiar de ¿puede el Papa concederme la anulación? A algo mucho más peligroso. ¿Y por qué demonios necesito yo el permiso del Papa? Esa es la pregunta clave. Ese cambio de mentalidad tuvo que ser el motor de todo lo que vino después. El momento en que dijo, si no me lo das, lo tomo por mi cuenta. Totalmente. Y en 1533 la situación se precipita. Ana Bolena está embarazada. Claro, no podía esperar más. No, Enrique no puede esperar más para que su hijo nazca dentro de un matrimonio legítimo. Así que actúa de forma unilateral. Primero, se casa con ella en secreto. Después, nombra a un nuevo arzobispo de Canterbury, la máxima autoridad eclesiástica de Inglaterra. Elige a un hombre de su confianza, con simpatías reformistas, Thomas Cranmer. Y me imagino que la primera tarea de Cranmer no fue precisamente rezar por el Papa. Su primera tarea fue presidir un tribunal inglés que, oh sorpresa, declaró nulo el matrimonio con Catalina y perfectamente válido el nuevo matrimonio con Ana. Roma, por supuesto, reaccionó excomulgando a Enrique y a Cranmer, pero ya era tarde. La respuesta de Inglaterra fue aún más contundente y definitiva. El famoso Acta de Supremacía. Exacto. En 1534, el Parlamento inglés aprueba el Acta de Supremacía. Y este documento es crucial. No es un texto teológico sobre la fe, es una declaración de independencia política en toda regla. Declara al rey, y no al Papa, como único jefe supremo en la tierra de la Iglesia de Inglaterra. De un plumazo, corta los lazos de obediencia con Roma que llevaban 1000 años vigentes. El poder religioso ahora residía en la corona. O sea que la teología fue casi la excusa para una declaración de independencia. La cuestión de fondo era, ¿quién manda aquí? ¿El rey o un poder extranjero en Roma? Precisamente. ¿Resolvió su problema matrimonial? Sí, pero a costa de crear un orden completamente nuevo. Y no se quedó ahí. Una vez que eres la cabeza de la Iglesia, tienes acceso a su inmensa riqueza. Ah, claro, el gran botín. Los monasterios no fue solo un cambio espiritual, fue la mayor expropiación de la historia de Inglaterra. Gigantesca. Entre 1536 y 1541, Enrique ordena la disolución de cientos de monasterios, conventos y abadías. Se confiscan sus tierras, sus tesoros, sus bibliotecas, todo. Y aquí viene la jugada maestra a nivel político. Gran parte de esa riqueza no se la queda la corona, sino que se vende o se regala a la nobleza y a la nueva clase de terratenientes leales al rey. Una forma muy inteligente de comprar lealtades. Creó una nueva élite que le debía todo a él y que tenía un interés económico muy tangible en que nunca se diera marcha atrás. Por supuesto. Si volvía al catolicismo, ellos perdían sus nuevas tierras.
Así se aseguró de que la reforma tuviera raíces económicas y sociales profundas, más allá de sus propios deseos. Con todo este panorama volvemos a la fecha de hoy, 17 de diciembre de 1538. La ruptura ya es un hecho, los monasterios están siendo desmantelados. ¿Por qué el Papa decide excomulgarlo formalmente justo en ese momento? El Papa ya no era Clemente VII, sino Paulo III. Al principio intentó una vía de reconciliación, pero los acontecimientos en Inglaterra se volvieron demasiado extremos. La gota que colmó el vaso fueron dos cosas. Primero, la ejecución de figuras católicas de un prestigio inmenso que se negaron a aceptar el acta de supremacía, como el obispo John Fisher y sobre todo Tomás Moro, antiguo amigo íntimo del rey. El mismo que le ayudó a escribir el libro contra Lutero. Qué final tan terrible. Una tragedia. Y segundo, la campaña de destrucción de reliquias y santuarios como el del popular santo Tomás Becket en Canterbury. Para Roma eso ya no era una disputa política, era una herejía en toda regla. La disolución de los monasterios fue la confirmación final de que no había vuelta atrás. Entonces, ¿la excomunión de 1538 tuvo algún efecto real o fue más bien un gesto simbólico, un portazo final? Fue sobre todo el reconocimiento oficial de una fractura que ya se había consumado. La bula papal era durísima, eso sí, no solo expulsaba a Enrique, liberaba a sus súbditos de su juramento de lealtad y, en teoría, hacía un llamamiento a los reyes cristianos para que invadieran Inglaterra y acabaran con la herejía. ¿Y alguien se lo planteó en serio? Nadie movió un dedo. Y esto demuestra cuánto había cambiado Europa. Un par de siglos antes, una llamada así del Papa podría haber provocado una cruzada. Pero en el siglo XVI la unidad de la cristiandad ya estaba rota. El propio Lutero había abierto la caja de Pandora en 1517. Los reyes de Francia y España estaban más ocupados con sus propias rivalidades que con hacerle el trabajo sucio al Papa. Los intereses nacionales ya pesaban mucho más que la fe común. La bula fue un trueno, sí, pero la tormenta en Inglaterra ya había pasado. Y mientras todo esto ocurría en Inglaterra, claro, en el resto de Europa la reforma protestante seguía expandiéndose. A toda velocidad. Gracias a la imprenta, las ideas de Lutero, de Calvino, de otros reformadores, incendiaban el continente. Alemania estaba dividida, Suiza, los Países Bajos. La ruptura inglesa no fue un caso aislado, sino una de las muchas fracturas que sufrió la cristiandad medieval en muy poco tiempo. Lo que sí fue particular en Inglaterra, como decíamos, es que el motor principal no fue un debate teológico profundo entre el pueblo, sino una decisión política desde la cúspide del poder. Y las consecuencias de esa decisión definieron el futuro del país para siempre. Por completo. Nació una nueva iglesia nacional, la Iglesia de Inglaterra, o anglicanismo, que doctrinalmente se quedó en un lugar muy peculiar, una especie de vía intermedia entre el catolicismo, en su liturgia, y el protestantismo, en su teología. Y la monarquía, pues acumuló un poder que sus predecesores ni habrían soñado, controlando tanto el Estado como la Iglesia. Es fascinante ver cómo esta gran historia política se refleja en el destino de los protagonistas. ¿Qué fue de ellos? De Catalina, de Ana. Sus destinos son el reflejo perfecto de esta tragedia. Catalina de Aragón fue desterrada de la corte, confinada, pero murió sin renunciar jamás a su título de reina. Se convirtió en un símbolo de la resistencia católica, una mártir política para la Europa continental. ¿Y Ana Bolena? La mujer por la que se rompió todo un reino. Consiguió su final feliz. Todo lo contrario. Su final es quizás la ironía más cruel de todas. No consiguió darle a Enrique el hijo varón que tanto ansiaba. Solo tuvo una hija, la futura Isabel I. Y en menos de 3 años, cuando el rey se cansó de ella y se fijó en otra mujer, Jane Seymour, fue acusada falsamente de adulterio, incesto y traición. Acabó decapitada. Fue víctima del mismo poder absoluto y caprichoso que ella había ayudado a crear. Una historia terrible. El sistema que ella impulsó la devoró. Y el drama continúa con las hijas. Tras la muerte de Enrique, subió al trono María Tudor, la hija de la católica Catalina. Con la ayuda de su esposo, Felipe II de España, intentó restaurar el catolicismo por la fuerza, quemando en la hoguera a cientos de protestantes. Su reinado le valió el apodo de Bloody Mary, María la Sanguinaria. Fue un intento feroz, pero breve, de darle la vuelta al reloj de la historia. Pero no lo consiguió. No, porque tras su muerte, el trono pasó a la última persona que nadie habría esperado, la hija de la hereje Ana Bolena, Isabel I.
Y fue ella quien consolidó definitivamente el anglicanismo. Gobernó durante más de 40 años en una de las épocas doradas de Inglaterra y se convirtió, por supuesto, en la gran archienemiga de Felipe II. Al final, la hija de la mujer que provocó la ruptura acabó asegurándola para siempre. Es increíble. Queda claro que no fue solo un triángulo amoroso. Fue el choque de dos mundos, y las ondas expansivas de ese choque, pues, se sintieron durante generaciones. Por eso, la excomunión de este día, hace casi 500 años, no fue realmente la causa de nada. Fue la consecuencia final. Fue el momento en que se le puso el sello oficial a un divorcio que ya se había producido, no solo entre un rey y una reina, sino entre una nación entera y la autoridad supranacional del papado. La historia de Enrique VIII es la prueba de cómo un deseo personal, casi una obsesión de un solo hombre, puede actuar como un catalizador que acelera la historia y transforma por completo un país e incluso un continente, empujándolo desde la era medieval hacia la modernidad de los Estados-nación. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Vemos aquí cómo las ambiciones y miedos personales de un líder, en este caso su desesperación por un heredero, redibujaron el mapa religioso y político de Europa. ¿Hasta qué punto hoy las motivaciones personales de quienes nos gobiernan, a menudo invisibles para el gran público, podrían estar configurando el mundo del mañana de formas que todavía no somos capaces de ver? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.